Como los grandes inventos, la guía Michelin no empezó siendo el referente en el que se ha convertido, sino un incentivo para invitar a los automovilistas a lanzarse a la carretera. Nuestro invitado es uno de los profesionales que mejor conoce esta empresa, a la que lleva vinculado desde que tenía 15 años, siendo la imagen más reconocible de esta publicación. Ángel Pardo, director de comunicación de la guía Michelin, España y Portugal. Ángel Pardo, viajas continuamente entre España y Portugal. Te agradezco mucho que hayas sacado un hueco para compartir con nosotros esta charla. Un placer estar con vosotros, encantado, y más aquí en Marbella. Llevas 45 años trabajando para Michelin, nada más y nada menos. Entraste con 15 años de botones, actualmente eres el director de comunicación de la guía Michelin para España, para Portugal. Como decíamos, ¿cuánto han cambiado las cosas en todo este periodo? Muchísimo, muchísimo. Este país ha cambiado mucho para mejor, afortunadamente, y la evolución ha sido enorme, ¿no? Yo me acuerdo de los años 80 viajar a diversas competiciones y no había la red de autopistas que hay ahora, ¿no? A nivel de gastronomía, que lo hablábamos antes, pues cuando empezamos a comunicar el tema de la guía, pues lo hacíamos con un grupo muy reducido de críticos gastronómicos, ¿no? Y ahora, afortunadamente, con la importancia que tiene la gastronomía en este país, tanto a nivel económico, social, pues afortunadamente hay más medios interesados por la gastronomía, y yo creo que eso es muy positivo, pero efectivamente en 45 años cambia mucho la película. De todo, y nosotros, ¿no? también. Michelin arranca en 1910 aquí en España. ¿En qué momento se empieza a editar la guía? La guía se empezó, la primera edición fue en Francia en el año 1900 y en España en 1910, ¿no? En aquella época había 3.000 coches en España y viajar era una aventura, ¿no? Moverse con los coches era una aventura, ¿no? Con lo cual al principio la guía nació no tanto con un objetivo gastronómico, sino para acompañar a los conductores en ese viaje, que era un poco complicado, ¿no? Había que decirles por dónde tenían que ir, dónde podían parar para repostar gasolina, dónde podían descansar tanto el chofer, porque normalmente iba en chofer, como ellos. Entonces era una guía donde podían reparar el coche, era una guía de viaje para ayudarles en ese desplazamiento a nivel global, ¿no? Lógicamente, pues con la evolución de la economía, de los servicios, ahora se ha centrado más y ahora actualmente es una guía de hoteles y de restaurantes, pero nació con esa vocación de servicio de ayudar a los automovilistas a viajar. ¿Y en qué momento empieza a ser considerada por el gran público como referente de los restaurantes más significativos? Bueno, esa vocación de servicio al cliente y de ayudarle en esa experiencia que es viajar, empezó a sentarse más en el aspecto de la experiencia gastronómica y de hoteles cuando ya la guía se expandió por todo el mundo, ¿no? Actualmente la guía se publica hay 32 ediciones de la guía, llegamos a muchos países del mundo y ahora sí que es una referencia gastronómica por su compromiso, por sus criterios, que son iguales en todos los países, y aseguran a esos viajeros que se mueven por todo el mundo que el guiarse por la guía les asegura unos compromisos y unos criterios muy concretos que son iguales para todos, ¿no? Eso es lo que da la potencia a la publicación, además, lógicamente, de su anonimato y de su compromiso fundamentalmente con los lectores. No hay tratos de favor y, por tanto, es una referencia y una garantía para todos. La guía, como dices, es una gran referencia de manera internacional. Muy importante también la presentación que se hace en público, estas galas, que teníamos la sensación de que llevabais mucho tiempo y es relativamente reciente. En esto has tenido mucho que ver. Sí, al principio, en los años 90, lo que hacíamos era hacer comunicados de prensa, comunicando las novedades. En los años 2000 ya empezamos a hacer encuentros con la prensa para presentarle las novedades, ¿no? De cada edición. Hacíamos almuerzos con los medios y les presentamos las novedades. Fue en el año 2009, con motivo de la presentación de la edición de 2010, que era el centenario, donde decidimos hacer algo muy especial. Algo que fuese importante para los cocineros, porque realmente ellos son los protagonistas, ¿no? Entonces decidimos hacer un evento donde ellos fueran los principales protagonistas, donde les pudiéramos invitar y que ellos vivieran ese momento de las novedades y de la guía, ¿no? Que es tan importante para todos. Esa edición, esa celebración del aniversario en el 2009 para presentar la edición 2010 fue tal éxito y fue tan bien recibida que decidimos continuarla y seguirla, ¿no? Y bueno, y aquí estamos.
y además a partir de un determinado momento con la vocación de comercializarla, de sacarle un rédito también. Al principio nació, como te decían, el año 2010 se hizo en Madrid, en 2009, el 2010 se hizo en San Sebastián, 2011 en Barcelona, luego pasó a Madrid, luego a Bilbao, luego vino a Marbella para presentar la edición del 2015, que la hicimos en noviembre del 2014, y en ese momento sí que era un acto que hacía Michelin de presentación nosotros, de la publicación, y asumíamos todo el protagonismo y todo el gasto, ¿no? Es cierto que a medida que en otros países tomaron la misma iniciativa, ya se vio que era un evento que lógicamente se podía comercializar, ¿no? Dado que el hacer la guía supone un gasto, no solamente por lo que es la publicación, sino porque detrás de la guía hay un equipo de inspectores que visitan todos los establecimientos varias veces para tomar una decisión, que pagan sus facturas, y de alguna manera, pues en los tiempos que se mueven siempre hay que buscar la parte business. Y se empezó a comercializar en la edición del 2016, ¿no? Y bueno, cada vez toma más magnitud, cada vez hay más marcas que quieren estar con nosotros, que quieren estar con la gastronomía, que entienden que la gastronomía es muy importante, y bueno, y ahora efectivamente se ha convertido en un evento que es una cita anual de todo el sector. El tablero ha cambiado muchísimo a causa de esta pandemia. Hablaremos de la gala de presentación de la guía Michelin del próximo año, de 2021. ¿Cómo habéis trabajado, cómo han hecho su labor los inspectores durante todo este año en el que hemos estado también encerrados en casa? Es cierto que ha habido una labor previa, pero ¿cómo se ha desarrollado en estas circunstancias? Bien, normalmente en un año normal la guía se cierra en la última semana de julio, primera de agosto, ¿no? Y los inspectores empiezan en septiembre a trabajar para la nueva edición. Es decir, que cuando llegó la pandemia a primeros de marzo estaba realizado ya el 60% del trabajo, ¿no? Porque habían empezado en septiembre. Los meses de la pandemia los aprovecharon para poner en común todas las visitas, discutir sobre las visitas y sobre ciertas decisiones, y también algo muy importante para planificar la vuelta. Hubo un trabajo muy intenso de contacto con todos los restaurantes para saber lo que estaban abiertos, lo que estaban cerrados, las fechas de apertura más o menos prevista, y planificaron la vuelta. Y desde la vuelta, que empezó el 22 de junio, han empezado a trabajar muy intensamente. Han hecho un trabajo titánico, doblando comidas, cenas, para llegar a ese compromiso que suponía sacar la guía el 30 de noviembre, que era la fecha prevista a principios de año, ¿no? Y por tanto este año se ha alargado un poquito más y han cerrado en la primera semana de octubre, y han hecho un trabajo titánico para responder a esa cita anual que supone la guía. Sabíamos que era importante para los lectores y para un sector muy perjudicado y que ha sufrido muchísimo, y que no podíamos fallar ni a nuestro cliente ni al sector, y por tanto hemos cumplido, y la guía va a salir un año más, y además con novedades, y novedades positivas, siendo justos. Es decir, las estrellas valen lo mismo, sí. Somos justos, pero vamos a ser flexibles con algunas cosas, porque entendemos que este año más que nunca hay que ayudar. Hay cambio de fecha en la gala. Inicialmente queríais hacer un híbrido, algo presencial, algo online. Las circunstancias actualmente lo impiden. ¿Cómo va a ser en esta ocasión? Al final, nosotros teníamos mucha esperanza de que para el 30 de noviembre todo fuese mucho mejor y poder hacer una gala un poco híbrida. Sabíamos que con la pandemia y con esta situación no podíamos hacer la gala habitual de 700 personas o 600 con show cooking y todo esto, pero queríamos buscar un híbrido con cierta presencia de algunos chefs. Al final, por las circunstancias, no ha podido ser, y luego también, como el cierre tardío ha hecho que la publicación salga en papel el 15 de diciembre, al final hemos tomado la decisión también con nuestros partners y con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que este año nos apoyan, de pasarlo al 14 de diciembre. Entonces al final la gala será el 14 de diciembre, será una gala virtual, totalmente, 100% virtual. Lo que sí que vamos a hacer es darle un poquito de vidilla. Hemos creado una plataforma para que todos los aficionados a la gastronomía, nuestros lectores, puedan seguir la evolución. Vamos a hacer una serie de episodios para animar, contando la historia de la guía, de cómo funcionan los inspectores, la vida de los chefs, y bueno, vamos a crear unos episodios tipo un poco Netflix, que creo que será divertido, y luego además lo vamos a apuntalar con un encuentro que vamos a hacer con los 11 chefs de 3 estrellas el 30 de noviembre,
y en el que vamos un poco a hablar con los 11 chefs de 3 estrellas que son la referencia, son un poquito el buque insignia de la gastronomía, pues hablar del sector, de cómo lo está pasando, del presente, del futuro que nos espera, cómo lo ven ellos, quizá también las demandas, y poner en valor un sector que es fundamental, como decía antes, para la economía, para la marca España en definitiva. ¿Se pueden dar circunstancias particulares de determinados restaurantes que hayan cerrado o tengan la intención de hacerlo en este periodo? Sí, por eso te decía antes que estamos para sumar. Por ejemplo, hay restaurantes que cuando hemos cerrado la guía no están todavía abiertos. Sí. Entonces, en ese caso, como ya se les había visitado, se mantiene su categoría y se va a poner cerrado temporalmente por COVID. Es decir, estamos para sumar y entendemos la situación, y esos restaurantes que con la pandemia han tenido que cerrar y que no pueden abrir, lo que no podemos hacer es borrarlos del mapa, ¿no? Hay que ayudar y por tanto van a aparecer en la guía, van a aparecer con su calificación, pero vamos a poner cerrado temporalmente por COVID. Lo que sí que luego vamos a hacer es actualizar la información a través de nuestra web y de las app. Algo que genera mucho interés, mucha curiosidad son los inspectores, saber quiénes son, qué formación tienen, cuál es su modo de trabajar. Fundamentalmente son apasionados, pero sí que es cierto que cuando Michelin los contrata tienen que ser técnicos en turismo, tienen que tener la formación de técnico de turismo. También cuando Michelin los ficha tienen que tener una experiencia de 5 años en el sector, tienen que ser gente que conozca el sector más o menos en profundidad, y luego hacen un doblaje de un par de años con inspectores senior, ¿no? Pero preferís que no sean cocineros. No, que no sean ¿Esto cocineros. por qué? Pues porque al final un cocinero está muy influenciado, ¿no? Entonces preferimos gente que conozca el sector, pero con una visión mucho más global, ¿no? Por ejemplo, recepcionistas de hotel, jefes de sala, maîtres, que conozcan el sector, pero que no sean cocineros. Le formamos en nuestros criterios, en los criterios de la guía, en nuestros compromisos, y luego ellos cogen una experiencia, lógicamente, con los inspectores senior, ¿no? Hay gente que lleva ya 20, 30 años haciendo este trabajo y son apasionados porque es un trabajo maravilloso, pero al igual que la restauración es maravilloso, pero es duro, ¿no? Y ser inspector también es un trabajo que exige mucha pasión porque es duro. Ellos van de manera anónima a los restaurantes, en otras ocasiones se presentan, realizan un seguimiento. Sí, ellos lo que hacen es que a principio de año planifican una serie de visitas y van visitando los restaurantes, ¿no? Las veces que sea necesario para tomar una decisión. Normalmente ellos se reúnen 2 o 3 veces al año para poner en común sus experiencias y sus opiniones. También muchas veces piden ayuda a inspectores de otros países, porque al final la gastronomía es global y tiene que tener una visión muy global. En Europa son alrededor de unos 60 inspectores con los que hay una colaboración muy intensa. Y entonces ellos empiezan a hacer visitas, toman sus decisiones que tienen que ser colegiadas y hacen las visitas que sean necesarias para tomar una decisión, ¿no? Ellos se presentan de una forma anónima, comen, pagan, se van y es una labor que es dura, pero además maravillosa, y que realizan, como te decía antes, con mucha pasión. ¿Es la misma persona la que visita el restaurante? ¿Cómo se pone luego en común y cómo se decide qué restaurante merece tener la estrella o no? Cuando un restaurante recibe 2, 3, 4 visitas son de inspectores diferentes. Hay algunas veces que van 3 o 4 o 2. Es decir, al final se organizan para buscar la mejor fórmula para tomar la decisión más correcta. Porque esa decisión al fin y al cabo conlleva una responsabilidad de cara a los lectores y de cara al restaurante. No podemos fallarles, con lo cual cuando Michelin toma una decisión colegiada de todos los inspectores es una decisión muy madurada, tomada por varios inspectores, consensuada, y una decisión tomada en el tiempo. Y quizá a los restaurantes, lo comentábamos antes, y a los cocineros siempre les parece que esa distinción les llega tarde, ¿no? Pero hay un hecho que es importante, y es que desde que yo estoy en este mundo, desde el año 90, jamás a un restaurante que se le ha dado una estrella, al año siguiente o a los 2 años se le ha quitado. Claro. Es decir, que cuando se toma una decisión de dar una estrella o 2 estrellas es porque somos conscientes de que no solamente se lo merece, sino que puede mantener ese nivel en el tiempo. Y además es que a los restaurantes les cambia absolutamente la vida, de no tenerla, a disponer de ella, su proyección, con lo cual... Les cambia mucho, y por eso también
comentaba antes que tienen que estar preparados, porque el incremento en facturación, depende del restaurante, puede estar entre un 25 y un 40%, ¿no? Entonces tienen que estar poquito preparados para eso. Muchos restaurantes me comentan, me dieron la primera y al día siguiente tenía 300 peticiones de reserva. Lógico. Me dieron la segunda y al día siguiente tenía 1000 peticiones en nuestra web de reserva. Entonces, efectivamente, tienen que estar preparados para ese boom que se le avecina encima, porque al final la estrella está en el plato, en todo lo que afecta positiva o negativamente en el disfrute del mismo, y esa estrella tiene que valer todos los días del año en todos los platos del menú, con lo cual es una responsabilidad para nosotros y para el restaurante, y tenemos que estar seguros de que está preparado para ello. ¿Conservará Marbella todas sus estrellas? ¿Sumará alguna más? Trataremos de dar respuesta a estas y otras cuestiones a vuelta de publicidad.